celebrar las victorias del Señor y venimos a confesar el poder de su salvación. Hoy venimos a celebrar las victorias del Señor. Cuando nos damos cuenta de que hicimos algo mal, solemos intentar evadir las consecuencias. Huimos, nos escondemos o cerramos los ojos a la verdad. Si bien Dios quiere que cumplamos sus patrones de rectitud, nos ve y nos busca porque nos ama y nos ofrece perdón por medio de Jesucristo. Padre, gracias por verme y amarme aun cuando hago las cosas mal. Dios nos ve con amor. Y si quisiera que abrieran sus Biblias en la primera carta de Juan. La primera carta de Juan. Hace un tiempo estábamos viendo que Dios es amor, Dios es espíritu y Dios es luz. Y la primera carta de Juan, desde el verso 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oremos al Señor. Nuestro Dios, gracias, Padre, por este día. Gracias porque pudimos estar el día de hoy en la cena del Señor y hacer memoria de aquel que solamente Él es digno de toda la honra y toda la gloria. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos estar aquí el día de hoy, y si estamos aquí es porque así usted lo ha querido, mi Dios. Señor, que su Espíritu Santo en este día nos enseñe su palabra y podamos todos nosotros, Padre, aprender y ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quería enfocarme en el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad, de toda maldad. Y pensaba en el tema de este día de hoy, la importancia de la confesión. En el creyente es muy importante para poder estar en comunión con Dios. En la persona que aún no es creyente y no ha creído en Cristo, es importante para poder obtener la salvación. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La palabra confesión significa confesar en el sentido de admitir la propia culpa de la que se ha sido acusado, resultado de una convicción interna. Confesar en el sentido de admitir la propia culpa de la que se ha sido acusado, resultado de una convicción interna. Y la palabra de Dios da testimonio de que si el creyente no confiesa sus pecados y persevera en ellos, no tiene comunión con el Señor. Como resultado, si no hay confesión de pecados, la Biblia dice, no hay restauración espiritual en nuestras vidas, no hay dirección del Espíritu Santo, ni victoria espiritual en nuestras vidas, y no hay gozo ni tampoco adoración sincera. Cuando hay confesión de pecados, hay restauración. Y si me acompañan al libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento, el libro de Nehemías, y el tema central del libro de Nehemías es la restauración. Se han cumplido los 70 años de cautiverio que profetizó el profeta Jeremías,
al reino del sur, Judá, y el regreso de los judíos a Jerusalén comenzó con el decreto de Ciro, rey de Persia. Eso está en Esdras capítulo 1. Mientras Esdras se encarga de reedificar el templo, tiempo después Nehemías reconstruye los muros de Jerusalén. Y ese fue un proceso para Israel que duró aproximadamente 100 años. Comenzó en el 536 a.C. y terminó en el 433 a.C. Nehemías capítulo 13 lo dice. Y el capítulo 1, este es Nehemías, que en ese momento él estaba siendo el copero del rey y de Artajerjes, y Nehemías, el capítulo 1, habla de la confesión de los pecados. Y vemos en el verso 2 que la preocupación de Nehemías es por los judíos y por Jerusalén. Dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció en el mes de Kisliu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente que ha quedado de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. La consecuencia del pecado. Cuando oí estas palabras, me senté y oré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y viene a mi mente la tristeza de Nehemías. Sin un verdadero arrepentimiento no puede haber una confesión sincera. Si no hay un arrepentimiento verdadero en nuestras vidas, no puede haber una confesión de pecados sincera. Y la oración de Nehemías está llena de un temor reverente y resalta la grandeza de Dios, pero también su amor y su misericordia. Verso 5. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Y dice: sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y Nehemías intercede por los pecados del pueblo, pero también toma él mismo responsabilidad por su pecado. Y es algo que necesitamos hacer. Dice: sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Tomar responsabilidad delante de Dios por nuestros pecados es importante. Después el verso 7. Nehemías no trata de minimizar o suavizar lo que ha acontecido. Dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Y como hemos escuchado muchas veces en las reuniones, estamos en un tiempo de que al pecado le llaman ¿qué? Algo bueno. Sí se puede. Estamos en el siglo XX, pero la palabra de Dios no cambia, es eterna. Y dice Nehemías: sí, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado, y dice con total claridad, mandamientos, estatutos y preceptos que diste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo. Y aquí Nehemías va a la ley y hace memoria de todas esas grandes promesas que Dios tiene para su pueblo Israel, de ese grande amor y esa grande misericordia. Dice, verso 8: acuérdate ahora de la palabra que diste a tu siervo, diciendo, Moisés diciendo: si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré en lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre.
Nehemías busca a Dios a través de su palabra, que es veraz y tiene un cumplimiento seguro. Recuerda la advertencia de Dios hacia Israel en cuanto al pecado, pero también la promesa de que Dios puede restaurar. No hay nada imposible para Dios. Deuteronomio capítulo 4, hermanos. Este es el pasaje en el cual Nehemías estaba meditando. Deuteronomio capítulo 4, verso 23. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis esculturas o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis y hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual paisáis al Jordán, para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seas destruido. Y Jehová esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis ahí a dioses hechos de mano de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Nehemías ora a un Dios que escucha, a un Dios que ve, a un Dios que sabe, a un Dios que es poderoso para restaurar, que es poderoso para sanar, a un Dios que es poderoso para perdonar. Dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Nehemías confesó y los muros de Jerusalén fueron restaurados. Dice la palabra de Dios en Nehemías que cuando aquellos pueblos vieron que los muros habían sido reconstruidos, temieron en gran manera y se dieron cuenta que la obra fue hecha por Dios y no por los hombres. Cualidades que estuvieron en Nehemías: temor, honestidad, tristeza, y dio la gloria a Dios. Cualidades que no tuvo un hombre en el libro de Josué. Y si me acompañan a Josué capítulo 6, cualidades que no estuvieron en un hombre en el libro de Josué, y de ahí su triste final. Y mirábamos en Nehemías que sin confesión no hay restauración. Tampoco sin confesión de pecados no hay dirección en nuestras vidas ni victoria espiritual. Y aquí Israel, en el libro de Josué, en el capítulo 4, cruza el Jordán. Un milagro que Dios hace. En el capítulo 5 el pueblo es circuncidado y celebran la Pascua en Gilgal. En el capítulo 6, la toma de Jericó, una victoria tomada de la mano de Dios. Y dice el capítulo 6, verso 1 y 2, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Capítulo 6, verso 15 al 19, Jericó es tomada, y el mandamiento al pueblo a no tocar ni tomar alguna cosa del anatema. Verso 15, en el 7º día se levantaron a despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces, solamente este día dieron vuelta 7 veces. Y será la ciudad, verso 16, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas sus cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá,
con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Es interesante que cuando los espías llegan a Jericó, Rahab dice a los espías: hemos escuchado lo que su Dios ha hecho y el pueblo ha desfallecido por lo que hemos escuchado. ¿Por qué? Porque su Dios es Dios en los cielos y es Dios en la tierra. Esta mujer escuchó lo que el Señor estaba haciendo con Israel y tuvo fe. Tuvo fe. Esa fue la razón por la cual ella escondió los espías, porque sabía que ellos eran los que seguían al Dios verdadero. Verso 18: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis cosa alguna, cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Y la palabra anatema es algo que está dedicado para la destrucción, sea un ídolo o sea una ciudad. Hasta este momento vamos a entrar al capítulo 7 y Josué y todo Israel ignoran que ha habido un pecado que se ha cometido, el pecado de Acán. Dice el capítulo 7, verso 1: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Capítulo 4, 5 y 6 vemos la bendición, la victoria, el milagro de Dios en Israel. El capítulo 7 hasta el 8 es una caída. Es una caída en declinación a causa del pecado. Y en el verso 2 del capítulo 7 dice: después Josué envió desde Jericó a Ai, Josué envió a hombres desde Jericó a Ai que estaban junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y la reconocieron a Ai. El verso 3 es una de las cosas que hace el pecado en nuestras vidas. Nos aparta de la dirección de Dios y entra la autoconfianza. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. Dice: no fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Cuando Israel entró a Jericó, según el capítulo 4, verso 13, entraron 40,000 hombres listos para la guerra. Aquí ya ha habido pecado. Claro, Josué no lo sabe, el pueblo no lo sabe, Dios sí lo sabe, y claro, el que lo cometió. Pero aquí ya Dios no es que no está con su pueblo, sino que no está la dirección de Dios. Porque estos hombres van a reconocer a Ai y dicen: son pocos, no fatigues al pueblo, no lo fatigues. Manda 2,000 o 3,000 y con eso vamos a terminar esto. Son pocos, hombre. Y Josué, lo interesante de Josué es que en ningún momento dice la Biblia que él buscó la dirección de Dios. Verso 4 dice: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, a los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. 36 hombres murieron. Y el verso 6 al verso 9 vemos a Josué con una actitud parecida a la de Nehemías, confundido, triste, devastado. Entonces dice verso 6: Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en la mano de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá, dice, nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos?
porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, y mira algo interesante de Josué, ¿qué harás tú a tu gran nombre? En la mañana hoy en la cena del Señor hablábamos que el Señor solamente Él es digno. Él es digno. Y Josué dice, ¿qué harás tú a tu gran nombre? A Josué le importaba el nombre del Señor. Debemos ser conscientes como hermanos, personalmente y como iglesia, que el pecado no solamente me afecta a mí personalmente, a mi hogar, sino que también alcanza a la iglesia y aún quede el nombre del Señor. Del verso 10 al verso 15, mientras Dios le revela a Josué la razón del desastre en Israel, Acán por su parte guarda silencio, no importándole que 36 hombres han muerto por su pecado, sin interés de confesar su pecado. No hay tristeza de su parte, ni temor de Dios, ni tampoco el querer tomar responsabilidad. Pregunto, ¿cuánto tiempo pasó desde que Acán tomó lo que tomó en Jericó hasta este momento? Tal vez días, tal vez semanas. Porque cuando Israel toma Jericó, claro que tenía que haber un regreso, una reorganización, un planeamiento. Fueron los espías, regresaron, fue el ejército, perecieron 36 hombres y regresaron derrotados, y hay un silencio de parte de él. Verso 18. Verso 10, perdón. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema. Y mire esto, el Señor llama al pecado por su nombre. Específicamente dice el Señor, han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a hacer anatema. Y dice el Señor, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. No fue que Acán se arrepintiera de su pecado al confesarlo en el verso 20, sino más bien que fue puesto en descubierto ante todo el pueblo. No por Josué, sino por Dios. Verso 20, verso 19, perdón. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, vamos a leer desde el verso 16. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a los de la familia de Sera, por los varones, fue tomada Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame lo que has hecho, no me lo encubras. El verso 19, Josué le está diciendo, no he sido yo, sino Dios, el que ha dicho que tú hiciste eso, y delante de todo este pueblo que está escuchando, dale honra y dale gloria, porque Él no miente. Él no miente. Hasta este momento había un silencio, ahora acepta. Y Acán, dice el verso 20, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. Y el verso 21 es los pasos de la cual opera el pecado en el creyente. Dice el verso 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos.
lo cual codicié y tomé, y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Qué dice? Vi, codicié, tomé y lo escondí. David en su terraza vio, codició, tomó y lo escondió. Eva y Adán, desde el principio, nuestros padres, vio, codició, comió ella, dio a su esposo y se escondieron. Capítulo 7, versos 24 y 25. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas apedrearon y quemaron después. Los quemaron y después los apedrearon. Lo cual fue orden de Dios, no fue orden de Josué. Eso el Señor se lo había dicho en el capítulo 7, verso 12. Hasta que quites de en medio eso que es símbolo de pecado, no voy a estar con vosotros. Y me preguntaba y reflexionaba, decía en mi mente yo, fue él, sus hijos, sus hijas, todo lo que tenía, en cómo afecta el pecado. A todo lo que está a nuestro alrededor viene a ser afectado. Y mi pregunta ¿es posible que Acán tomara todo esto que tomó de Jericó y lo escondiera sin recibir alguna ayuda de su familia o de sus hijos o de los que estaban en su casa? Porque todo esto fue escondido en su tienda. Esa es una pregunta para meditar. Y mirábamos la importancia de la confesión de nuestros pecados. Sin confesión no hay restauración, Nehemías. Sin confesión no hay victoria ni dirección, el libro de Josué. Y sin confesión no hay gozo espiritual, ni comunión con Dios, ni adoración. Y vemos la confesión como se dice, el cantor de Israel, el rey David. Después que se halló su pecado con Betsabé, y quisiera leer el Salmo 51, dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Ese es el capítulo 50, el Salmo 51, 3 y 4, 51, 12 y 13. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Verso 16 al 18. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, edifica los muros de Jerusalén. Después que David pudo vivir personalmente, es el testimonio de un hombre que pecó, pero que también Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, y después él da su testimonio de el grande poder de Dios para perdonar, para restaurar, para sanar. Y ese es el Salmo 32, y me gustaría que me acompañaran al Salmo 32. Y ahora hablábamos en la mañana acerca de la dicha. Bienaventurado, 3 veces felices, decía el hermano Eliezer. Y esto es lo que dice David aquí en el Salmo 32. Se describe a sí mismo como un hombre dichoso, bienaventurado. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño, no hay cosas ocultas. No hay, somos una cosa en la congregación y somos otra afuera. Ese hombre es bienaventurado porque, como decía nuestro hermano, puede andar donde sea y nadie lo puede señalar y dice: ¿Tú eres cristiano?
Pero si allá en el trabajo, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y luego dice David, mientras callé, mientras guardé silencio, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y esto es un sufrimiento no solamente espiritual, sino que físico. Físico, cuando el Señor nos trajo aquí, a mí y a mi esposa, la primera vez que venimos, estaba un siervo argentino predicando, era el último día que estaba en esas conferencias, el día que aceptamos a Cristo como Salvador. Un amigo de esta iglesia me había traído, invitado, y aquel hombre estaba predicando y mi esposa me volteó a ver porque me dijo, este hombre está diciendo todo lo que tú tienes, todas tus enfermedades. Y mi amigo, después que aceptamos a Cristo y nos dieron una Biblia y todos mis amigos, yo no dije nada, yo no sé, yo no dije nada. Pero fue Dios. Porque fue Dios que sabía que estaba perdido y estaba necesitado y sabía que estaba enfermo y necesitaba de su perdón y de su amor. Así dice David, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó mi mano sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ahora el verso 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué dice? ¿Fui rechazado? No. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Porque ese es nuestro Dios. Dice que Él no desprecia al que viene con un espíritu quebrantado, con un corazón humillado. Dice, al que reconoce su maldad, su pecado, dice, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Sela. Leíamos en 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Fiel, digno de confianza, digno de confiar de que si yo confieso mis pecados, tengo por plena seguridad, porque su palabra lo dice, que Él me da su perdón. Justo, que va a tratar conmigo y con mi pecado de una manera justa, con justicia. Porque muchas veces podemos decir, bueno, si yo confesé mi pecado, ¿por qué me está pasando esto? Una cosa es el pecado, otras cosas son las consecuencias que acarrea el pecado. David fue perdonado, fue restaurado, pero tuvo que vivir y lidiar y aceptar las consecuencias que ese pecado trajo en su vida, toda su vida. Hace unos días hablaba con un amigo, un hermano de la iglesia, y hablábamos acerca de que lo que es un hombre conforme al corazón de Dios. Y conversábamos y hablábamos de que la Biblia dice acerca de Daniel, de que hombre justo, recto, Job de igual manera. Pero sin en cambio nunca en la Biblia se dice que ellos son conforme al corazón de Dios. Pero de David dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y viene la pregunta y decimos, un hombre que tuvo tantos errores como todos nosotros, es un hombre conforme al corazón de Dios. Y nos preguntamos, ¿qué es ser un hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, pensaba en una meditación que escuchaba, un hombre conforme al corazón de Dios no es un hombre que es perfecto. El que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios. Sino un hombre que reconoce su maldad, que va delante de Dios y se humilla delante de Dios y está dispuesto a tomar la mano de Dios cuando ha sido perdonado y a seguir adelante, aun cuando eso involucre sufrimiento. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo Dios otorga el perdón gratuito al ser humano? Dios es santo, la cantábamos en la cena del Señor. Dios es digno, el Señor es digno, es santo. Como creyentes en Cristo necesitamos confesar nuestros pecados para estar en comunión con Dios.
Pero también Dios ofrece su perdón a todos los hombres por medio de su Hijo Jesucristo. Y la confesión también es importante. Y si me acompañan, para el no creyente, si me acompañan a Romanos capítulo 10, hermanos, para terminar. Romanos capítulo 10. Verso 8 al 10. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos. Este es el mensaje que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Jesús es el Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es Él? Su deidad. Él es el Hijo de Dios. Él es el Cristo Salvador. Él es el Salvador del mundo. Y que Dios lo levantó de los muertos, su obra en la cruz del Calvario. Se hizo hombre, se hizo carne, vino a este mundo, murió en una cruz, como cantábamos ahorita de hoy. Fue sepultado según las Escrituras y resucitó el tercer día según las Escrituras. La promesa es que si confesares con tu boca la palabra confesión, tan importante, que Jesús es el Señor, serás salvo. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Porque con el corazón, dice el verso 10, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amigo hermano, no hay pecado que Dios no pueda perdonarte. Y como leíamos en la meditación, el Señor está interesado en tu alma y te ama y quiere perdonarte, quiere salvarte, quiere restaurarnos. Hoy es el día que tú puedes escoger ese perdón, puedes decidir por ese perdón y aceptar a Cristo y su salvación. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu perdón y por tu misericordia, Señor, que son gratuitas. Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Él derramó su sangre por nuestros pecados y por eso es que solamente por medio de Él hay perdón de pecados y salvación. Señor, si hay alguien aquí, Señor, que el día de hoy quiere reconciliarse, Señor, o quiere, Señor, aceptar a Cristo como Salvador y recibir tu perdón, que hoy sea el día de salvación, Señor. Gracias por este día, Señor, y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén.